una cosa bien pequeña. Apártate un poco, que me quitas el sol. Con estas simples palabras, Diógenes de Sinope desafió la grandilocuencia de Alejandro Magno y nos dejó una lección poderosa sobre la importancia de la simplicidad y la libertad interior. Bienvenidos a Épico Vida. Hoy vamos a explorar la filosofía del cinismo y descubrir cómo sus principios pueden transformar nuestra forma de vivir y percibir el mundo. El cinismo, derivado de la palabra griega kinismos, que significa como un perro, nos presenta una filosofía que, en su esencia, se aparta de las convenciones sociales y se enfoca en vivir en armonía con la naturaleza y en la búsqueda de la verdad absoluta. Esta corriente filosófica, personificada magistralmente por Diógenes de Sinope, nos ofrece una perspectiva radical sobre la vida y el mundo que nos rodea. Diógenes, un hombre que puso en jaque las normas sociales establecidas, vivió en la más extrema simplicidad, rechazando las comodidades materiales y desafiando las expectativas sociales de su época. Una de las lecciones más poderosas que podemos extraer del cinismo es la importancia de la honestidad absoluta. Los cínicos no temen expresar la verdad, incluso si es incómoda o reta las normas sociales. Diógenes, conocido por su estilo de vida simple y desafiante, nos enseñó que la autenticidad es esencial para una vida plena. Su enfoque radical hacia la verdad se refleja también en sus acciones cotidianas. Por ejemplo, se cuenta que una vez Diógenes fue visto paseando por Atenas con una linterna en pleno día. Cuando le preguntaron qué hacía, respondió que buscaba a un hombre honesto, destacando así su búsqueda incansable de la verdad y la integridad en un mundo lleno de falsedad y corrupción. Esta anécdota nos muestra el compromiso inquebrantable de Diógenes con sus principios y su determinación para vivir de acuerdo con ellos, sin importar las convenciones sociales o el juicio de los demás. Una lección esencial del cinismo es la aceptación inexorable de las vicisitudes de la vida. En vez de resistirse a las adversidades, los cínicos las abrazan como componentes inevitables de la existencia humana, encontrando en esta aceptación una fuente de fortaleza y sabiduría. Diógenes, cuya vida austera en un tonel simboliza su renuncia a los lujos mundanos, nos recuerda que la verdadera felicidad reside en la libertad interior y la independencia emocional, no en la acumulación de bienes materiales. Su ejemplo nos enseña que la auténtica dicha proviene de cultivar una conexión profunda con nuestro ser interior, desprendiéndonos de las ataduras de las posesiones externas y los deseos insaciables. Además, la filosofía cínica nos insta a adoptar un estilo de vida sencillo y sin adornos, lo cual nos libera de la constante búsqueda de riqueza y reconocimiento externo. A través del ejemplo de Diógenes, entendemos la fuerza transformadora de la autenticidad y la libertad personal. Su rechazo a las normas sociales impuestas nos invita a cuestionar nuestras propias motivaciones y a encontrar la verdadera felicidad en la alineación con nuestros valores más profundos, en lugar de buscar la validación externa. En síntesis, la filosofía del cinismo nos guía hacia una vida más auténtica y significativa en el mundo contemporáneo. Nos insta a abrazar la honestidad y la autenticidad en nuestras interacciones, a aceptar la realidad con serenidad y a encontrar la verdadera felicidad en la libertad interior y la simplicidad. Adoptar los principios del cinismo nos libera de las ataduras de las expectativas sociales y nos permite vivir en armonía con nuestra verdadera naturaleza. Aplicar el cinismo en la vida diaria implica cultivar la honestidad radical en nuestras relaciones y comunicaciones. Esto implica ser sinceros y directos, sin miedo a expresar nuestras opiniones y sentimientos de manera abierta y honesta. Por ejemplo, en lugar de ocultar nuestras emociones por temor al juicio de los demás, podemos comunicarnos con franqueza, fomentando así relaciones más reales. Otra aplicación del cinismo es practicar la aceptación inquebrantable de las vicisitudes de la vida.
En lugar de resistirnos a los desafíos, podemos abrazarlos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Adoptar una actitud de serenidad y aceptación nos permite confiar en nuestra capacidad para superar cualquier obstáculo que se presente. En conclusión, el cinismo nos ofrece un enfoque práctico y poderoso para vivir una vida más auténtica y plena. Al cultivar la honestidad, cuestionar las convenciones sociales y practicar la aceptación de la realidad, podemos liberarnos de las expectativas externas y encontrar la verdadera felicidad en nuestra propia libertad interior. ¿Qué piensas sobre la filosofía del cinismo? ¿Te sientes inspirado para integrar sus enseñanzas en tu propia vida? Nos encantaría conocer tus opiniones y experiencias. No dudes en dejarnos tus comentarios abajo y compartir tus reflexiones con nuestra comunidad. Además, no olvides suscribirte a Épico Vida para acceder a más contenido filosófico y de desarrollo personal. Juntos podemos explorar nuevas formas de vivir una vida más plena. Únete a nosotros en este apasionante viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal.